Velozmente ya estamos en comunicación con Diego Bernardini. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buen día. Gracias por el llamado. Qué bueno, qué bien que se te escucha, che, y pensar que estás en Washington, pero al final de cuentas comunicaciones locales nos salen complicadas y esta sale impecable, ¿eh? La tecnología. La tecnología. Bueno, Diego, acá estamos con Gise Ulloa, que es mi coconductora, y está Silvia Turner, acá con nosotros también, que vino a colaborar en esta entrevista. Y Hola, sabemos Diego. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. ¿Cómo te va? Sabemos que... Qué privilegio esa mesa. Sí, impecable. Sabemos que estás con algunos compromisos posteriores, así que queremos ir rápido al recorrido de esta conversación. Contanos un poco, Diego, contanos un poco quién sos, que siempre es la base fundamental del hacer. Qué pregunta es hablar de uno. Bueno, yo soy médico de familia y, digamos, siempre me interesó la salud, siempre me interesó el bienestar del otro y particularmente me dediqué al cuidado y la atención de adultos y personas mayores. Uh-huh. Básicamente ese fue mi recorrido y con un gran interés en lo que es la docencia, la investigación y bueno, un poco inquieto porque me llevó a recorrer un poco distintos países, bueno, decidí completar mi formación académica afuera, en el exterior, así que yo salí de Argentina en el 2003, me fui a España y después ya, bueno, por cuestiones familiares estuve recorriendo un poco otros países, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Uh-huh. ¿Y cómo estás viendo este cuarto de siglo que ya hemos avanzado en el siglo XXI? ¿Cómo estás viendo nuestra vinculación, nuestro hacer con respecto a esta segunda mitad? Mira, es un momento súper interesante. A mí me gusta hablar de un momento, si se quiere, hasta fundacional, porque cuando hace 25, 30 años atrás escuchábamos a quienes estudiaban lo que se llama la geriatría, la gerontología, y las implicancias sociales de un fenómeno que ya se veía venir, que era el hecho de una transición demográfica donde cada vez íbamos a vivir más tiempo y al mismo tiempo íbamos a tener menos hijos, lo que iba a provocar una transformación social. Uh-huh. Siempre nos hablaban de las amenazas, nos hablaban de los aspectos cuantitativos que esto podía tener. Y la realidad es que hoy, viendo esa realidad, donde ya podemos decir que ese futuro del que yo escuchaba hace 30 años atrás llegó de una manera muy diferente a como se veía en ese momento. Por eso hablo de un momento fundacional. Personas que ya en la segunda mitad de la vida, que esto no es un tema de personas mayores, es un tema de quienes estamos en los 50 cortos, en los 40 largos, llegando a los 60, estamos decidiendo vivir diferente y eso tiene que ver con el aspecto cualitativo. Por eso digo un momento fundacional, porque es algo que no se había dado antes en la historia de la humanidad de una manera tan colectiva, como un fenómeno tan social. Ya existe investigación que está mostrando cómo todo este grupo que formamos la segunda mitad de la vida estamos condicionando desde las votaciones hasta el consumo, hasta el diseño de determinados bienes de uso, cómo estamos transformando nuestra forma de vivir en el sentido de cómo encaramos nuestras ideas, nuestros proyectos. Bueno, es un momento súper interesante el que estamos viviendo y me parece que hay que aprovecharlo. Por supuesto con los riesgos que ello implica, ¿no? Es impresionante pensar en la velocidad o en lo exponencial que se ponen los cambios de hábito, conductas, tecnología. Cómo digamos, cuando yo tengo la gracia de poder reunirme con mis compañeros del colegio desde... digamos, estamos hablando, me salí en el año 89 del colegio, egresé en el año 89 y ya estamos hablando, yo tengo 52 años, son 35 años, lo que ha cambiado el mundo en estos últimos 35 años. Me hago una autorreferencia a esto porque es lo que a mí me lleva a ese viaje, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasaba en los 80, fines de los 80, qué está pasando ahora? Y ni imaginar qué puede pasar dentro de 5 o 10 años, ¿no? Completamente, sí. No solo los tiempos se han acelerado, sino que las etapas se han acortado.
¿no? Las etapas se han acortado. Ahora lo estamos viendo. Hace 15 años atrás hablábamos del Big Data, hoy ya estamos hablando de la inteligencia artificial, y estamos viendo cómo los periodos se están acortando. Por eso, a ver, tenemos un desafío ahí que es muy interesante. Primero, adecuarnos a todo este avance, a toda esta forma de evolucionar tan rápido, y por otro lado poder entender que hay cuestiones que no se pierden desde el punto de vista de la persona y que por lo tanto tenemos que respetarlas, ¿no? Sobre todo cuando todavía la sociedad sigue mirando mucho y sigue normatizándose mucho en relación a lo que era un siglo XX que ya terminó hace 25 años. Entonces, claro, por eso te hoy decía. tenemos que empezar a replantear cosas como lo que entendemos por vejez, por jubilación, por intimidad en la segunda mitad de la vida, por normas de consumo, por un montón de aspectos. ¿Te preocupa la facilitación que nos da la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Te preocupa la facilitación que nos da en el hacer cosas? ¿Cómo nos puede de alguna manera también acelerar o desmotivar para generar, para autogenerar, para pensar, para movernos? No, yo creo que no. Yo creo que bien gestionado estos avances son un aporte muy importante a la evolución humana. Lo que sí, ajá, claramente me parece que es una luz de alarma, o una luz por lo menos en el tablero que tenemos que prestarle atención, el hecho de que ya es un grupo bastante numeroso de personas que han trabajado en el origen de la inteligencia artificial y que están hablando de la necesidad de una regularización. Inclusive esto ya se está hablando a nivel de la Unión Europea como territorio geográfico. Me parece que todo puede ser muy bueno siempre y cuando esté regularizado, porque sabemos que este tipo de cuestiones, primero que no está claro cómo puede terminar, cómo puede evolucionar, y segundo, bueno, por supuesto hay que manejarse con una cuestión que es fundamental, que es la seguridad. Pues sabes que uno pensaría que los estímulos del mercado están, digamos, cuando uno por ahí analiza la información, escucha, digamos, por nuestra actividad profesional, va a charlas de marketing, digamos, va a charlas de mercado, y pareciera que uno tendría que hablar de que los que rigen los diseños, los desarrollos, son las generaciones de los 20 años, de los 30 años, hasta los 40, y como que eso se va corriendo también, ¿no? Porque también la población está envejeciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy cada vez tenemos... A ver, vos para crear, para inventar, tenés que tener experiencia, tenés que haber de alguna manera estudiado, tenés que haber visto, tenés que haber vivido. O sea, hoy eso que vos decís en parte es cierto y en parte no. Los estudios, por ejemplo, nos están mostrando que en los últimos 25 años en Estados Unidos las patentes de las personas mayores de 45 años han ido aumentando en la presentación, pero además en lo que es el retorno económico han sido las más exitosas. Entonces, hoy, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que muestra la edad promedio de los CEO de las 500 empresas de Standard & Poor's. Ha ido aumentando y está por arriba de los 55 años. Otro estudio muestra la edad de los investigadores que ganan los principales grants en el Instituto Nacional de Salud aquí en Estados Unidos, y también ha ido aumentando. Bueno, eso es un reflejo de aspectos que antes se pensaban que no eran ciertos. Hoy no solo la realidad esta que te comento, sino la investigación muestra que después de los 50 años podemos seguir siendo muy activos, podemos seguir siendo muy creativos, podemos seguir siendo muy innovadores. Eso de pensar que las personas por arriba de los 60, de los 70 años están desconectadas, no usan internet, esos son estereotipos. Hoy sabemos que cerca del 70-80% de las personas mayores de 65 años utilizan, consumen, navegan y participan a través de internet. Entonces, por eso digo, tenemos que hacer un cambio de mentalidad, de entender que la longevidad es un fenómeno que es actual, que nos involucra a todos, que no tiene que ver con lo que entendemos muchas veces por vejez vinculado a dependencia, necesidad de cuidados. Hoy estamos viviendo una nueva era.
estamos viviendo nuevos conceptos, nuevas ideas, nueva longevidad, y tenemos que verlo, porque si no abrimos los ojos para darnos cuenta de eso, nos estamos perdiendo muchas oportunidades. Diego, ¿vos creés con la gente que no, la gente mayor o la gente esta que tiene, le cuesta mucho cambiar ese chip? O sea, con el estereotipo que venimos de esto que vos decís, ¿no? De que la gente que piensa en eso, ¿no? Que ya no se usa la tecnología, que le cuesta más un poco a esa misma gente, ¿le cuesta cambiar ese chip? No, para nada. A los que les cuesta cambiar el chip es a los más jóvenes, claro. Es a los políticos, a los que toman decisiones. Lo que tenemos que hacer, que no estamos haciendo, es hablar con esas personas mayores, es darle oportunidad para que nos cuenten cómo sienten, qué necesitan, qué miedos tienen, qué ganas tienen. Sí. Lo que estamos haciendo, y esto quedó muy claro con la pandemia, inclusive lo seguimos haciendo, es que estamos decidiendo por ellos sin preguntarles. Y yo cuando tenga 70 o 80 años, si es que llego, no quiero que nadie decida por mí. ¿De acuerdo? Yo quiero que en todo caso me pregunten y yo decirle, mira, prefiero esto, prefiero lo otro. Pero los que tienen, te repito, los que tienen que hacer el cambio del chip son, primero los políticos, son los empresarios, es la sociedad, es la comunicación. Necesitamos enseñarles a nuestros jóvenes la importancia de tener hoy personas mayores, de tener una comunidad intergeneracional con muchos caminos de vida diferentes, ¿entendés? Entonces ahí es donde está el tema. Claro. Muy importante, ¿no? Muy importante, porque de alguna manera se cae en el riesgo de subestimar al adulto mayor, quizás un poco menos en los núcleos urbanos, un poco más en las zonas del interior. Y el tema de, también ahí yo creo que, y mirá lo que te voy a preguntar, que la diferencia de género tiene también que ver, ¿no? O sea, hay una diferencia de género más acentuada en esta segunda etapa que digamos que en la vida corriente, ¿no? Mira, dos observaciones muy interesantes, Martín, de lo que comentaste. En medio rural, ahí en la zona de Suárez, de Pigüé, de todos esos pueblos, no existe la jubilación en el campo. No. La persona trabaja hasta que puede, hasta el último día, y trabaja, y eso es lo que lo mantiene vivo. Eso me parece que es un ejemplo que tenemos que ver, que estamos hablando del campo, pero que ocurre en otras civilizaciones, en otros lugares, en España, donde he estado también. Bueno, entonces hay que pensar eso, digamos, que el trabajo, pero no el trabajo por decir el trabajo remunerado, sino el estar ocupado, el sentirse productivo, el sentirse que uno aporta, es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene felices. Eso es lo primero. Lo segundo, es cierto, la diferencia de género. A ver, hoy sabemos que hay cuestiones que vienen condicionadas por la genética, ¿no? Existen genéticamente dos sexos y solamente hace falta mirar la naturaleza para ver la diferencia que hay entre los dos sexos, ¿de acuerdo? Sí. Pero también hay una realidad y tiene que ver con cómo se vive la vida, cómo se expone a determinados aspectos de ese curso de vida que hacen que los hombres tengamos que aprender cuestiones muy interesantes de la mujer. Un ejemplo. La mujer está expuesta, digamos, a los cuidados de salud desde muy niña, ¿no? Por la menarca, por los controles ginecológicos. Está mucho más en contacto con el sistema médico que los hombres. Los hombres vamos a los médicos cuando tenemos algún problema y eso es tarde. Y eso es solo una muestra. Eso es solo una muestra de por qué los hombres estamos viviendo menos que las mujeres. Acá hay un doble desafío, porque hoy las mujeres están mucho más educadas, están mucho más insertas en el mercado laboral, y eso que, por supuesto, es totalmente válido, que les da más libertad, que les da más independencia, también les hace estar expuestas a niveles de estrés que habitualmente fueron más de los hombres. Por eso también estamos viendo que hay problemas de salud que antes no aparecían tanto en las mujeres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a esas mujeres a que reconozcan eso para que puedan tener no solo vidas más largas, que de hecho las tienen, como digo, más que los hombres, sino que además tienen más problemas de salud. Entonces tenemos que ayudarlas a que no solo vivan más, sino que vivan más sanas. Los hombres tenemos que aprender a acompañarlas y a modificar estilos de vida para no morirnos antes de tiempo y poder acompañarlas más tiempo. Entonces, la diferencia de género, lo que hoy se llama la medicina de género,
que es algo extremadamente nuevo. Por supuesto que existe y queda muy, muy expuesta en la segunda mitad de la vida. Ellas viven y lo gestionan de una manera muy diferente a nosotros. Bien. Muy interesante, muy interesante. Las mujeres son mucho más metódicas, ¿no? Para todo lo que son rutinas. El hombre es un poco más desordenado. Y eso, digamos, en esta etapa de la vida donde también está la experiencia, la que vos significaste, la experiencia por ahí nos lleva a pensarnos autosuficientes, ¿no? Y de alguna manera, la otra vez estábamos con Silvia, cuando estábamos preparando todo esto, mirábamos algunos documentales y algunas cosas. De alguna manera, uno no construye su segunda mitad de un momento para otro o con una decisión, sino que es con una rutina, con una cantidad de conductas acumuladas, con años de acumular buenas conductas, ¿no? Claramente, claramente. Uno llega a la segunda mitad de la vida pensándola, o sea, entendiendo de qué se trata el hecho. Por eso decía que a los jóvenes tenemos que explicarles que con un poco de suerte y con cuidados van a tener vidas muy largas. Entonces, para esto hay que prepararse, hay muchas cosas por hacer. Y claramente, volviendo a lo del género, es real. Nosotros somos seres gregarios, vivimos en comunidad. A partir de habernos asentado y haber dejado una vida nómade de cazador-recolector fue que empezamos a desarrollarnos no solo como seres humanos, sino como sociedades. Sin embargo, todavía están esas brechas que tenemos que, de alguna manera, que achicar. Y yo lo veo muy, muy claramente. Me ha pasado ahí en Suárez, cuando fui a presentar el primer libro. Me pasa en todos los lugares a donde voy. En el auditorio el 90%, 95% son mujeres. Claro. Entonces, vos decís, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Entendés? Bueno, las mujeres siempre están ahí atentas a ver qué pueden hacer mejor, cómo pueden mejorar su calidad de vida, cómo pueden cuidarse. Bueno, nosotros los hombres tenemos que abordar eso, tenemos que seguir hablando de asado, de mujeres y de fútbol, pero también tenemos que entender que la vida va de otras cosas, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, entre ellas hablan íntimamente a niveles de profundidad que nosotros los hombres no hablamos. Bueno, eso es una forma de prepararse, como vos decís, es una forma de entender que como seres gregarios necesitamos una red de sostén, y la red de sostén se va construyendo, se construye desde la escuela, sobre todo en lugares como Suárez. Se construye en la escuela primaria, se sigue en el secundario, después, bueno, a veces se van a las ciudades a estudiar, algunos se quedan, otros regresan, pero los vínculos, el capital humano que hay en lugares como Suárez, por ejemplo, suele ser mucho más fuerte que lo que hay en ciudades más grandes. Y bueno, eso me parece que es un bien que hay que aprovecharlo. Estructuras de vida encadenadas con historia por historia, ¿no? La verdad es que eso son vínculos indisolubles los que se generan. Sí, donde además conoces al papá, conoces al médico y al que era el papá del médico, al odontólogo y al papá del odontólogo. O sea, ahí hay un nivel de conocimiento de lazo familiar que es muy importante. Contanos un poco de tus libros y tu comunidad de aprendizaje, por favor. Bueno, yo tengo 2 libros publicados. El primero justamente lo pude presentar ahí en Suárez por intervención de un grupo querido de amigos que también conocés, Pedrito Rodríguez, Guillermo Tacomano, María Londero, bueno, gente muy querida y muy amiga. El segundo libro es la segunda mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Ya es un libro diferente al primero, es un libro que da recursos sobre cómo encarar la segunda mitad de la vida. Tiene que ver con capítulos vinculados a la salud, a la actividad física, al proyecto de vida, al sentido de vida, a las relaciones sociales, justamente los vínculos que veníamos hablando. Y bueno, y ahora estoy en el proyecto de lo que va a ser el tercer libro, ¿no? El tercer libro que es un libro muy orientado a justamente lo que veníamos hablando, a qué pueden mejorar las mujeres para vivir más y qué podemos aprender nosotros los hombres de ellas. Espero que vea la luz el próximo año, en el 2025. Y este tema de la plataforma, mirá. Exacto. ¿Cómo? Perdón. No, te iba a preguntar por los grupos de aprendizaje, porque la veo a mi amiga que está
Es más, te voy a decir, anoche queríamos cenar y teníamos que esperar que termine con ese Zoom. No había forma de 2 horas estuvo sentada en la silla. A ver qué pasó. Y sí, teníamos diplomado. El diplomado ya, bueno, es una formación que tenemos ya hace 4 años. En este momento tenemos 60 personas de 14 países diferentes. Y la comunidad, mira, es una comunidad de aprendizaje. Es un espacio donde nos juntamos acompañados de docentes, de líderes, de referentes, de distintas especialidades y de distintos países. Es un espacio de intercambio, de aprendizaje. Trabajamos con la filosofía de comunidad de aprendizaje, donde todos hablan, donde todos aprenden, y donde yo te diría que la definición la encontramos de las personas mismas que asisten, que nos dicen, no pensé que había espacios que yo pensé que eran míos, y que nos afectan a tanta cantidad de gente en diferentes países. Entonces tenemos actividades de formación, tenemos comunidad de intercambio de ideas. Bueno, ya somos cerca de 30.000 personas alrededor de ese ecosistema, con actividades que a veces llegan a las 1.000 personas, a veces llegan a las 60. Bueno, ahora estamos con un curso de humanización del cuidado. Vamos a abrir una comunidad de mujeres como un espacio de intercambio y de diálogo coordinado por una terapeuta. Bueno, tenemos muchas actividades. Es un espacio para los que estamos en la segunda mitad de la vida, donde aprendemos todos de todos. Mira qué bueno. Qué bueno esto que decís de aprender, ¿no? Y de, como dice, de pensarlo, porque a veces nosotros, y me incluyo, cuando vemos a una persona mayor activa y demás, decimos, ¿qué actitud? Y no es una cuestión de actitud, ¿no? Sino es todo un proceso que uno lo tiene que ir viendo a medida que avanza su vida, viendo cómo se va a ver de acá a unos años. Completamente. Mira, a envejecer se puede y se debe aprender, pero además hay un tema que es muy interesante. Nosotros, los estudios nos muestran que dejamos de percibirnos como personas jóvenes pasados los 40. Entonces, esto empieza mucho antes. Los que estamos en los 50, estamos viendo que nuestros hijos se van de la casa y estamos viendo que quizás nuestros padres empiezan con algún problema de salud. Estamos pensando a ver qué pasa con nuestra pareja, con la cual llevamos 20 o 25 años juntos. Estamos viendo con el trabajo, que decimos, bueno, ya me aburre lo que estoy haciendo, me quiero reinventar. Es un momento de cambio en la mediana edad, esto que va entre los 45, los 65, que es muy relevante. Y generalmente cuando vos hablás con las personas, todos pensamos que nos pasa solamente a nosotros. Entonces, cuando vos de repente tenés la posibilidad de hablar con una mexicana, con una colombiana, con un peruano, con un chileno, que te están contando que les pasa lo mismo que te pasa a vos, ¿entendés? Y que no importa si vos sos comunicador, si sos empresario, si sos profesional independiente, cuando vos ves que lo mismo que te pasa a vos le está pasando a mucha gente, es muy reconfortante. Totalmente. Es muy interesante poder encontrar ese espacio de escucha, de reflexión, de intercambio de ideas y de diálogo. Bueno, eso es lo que hacemos en nuestra comunidad. Y es un momento de muchas oportunidades. La nueva longevidad es oportunidad, no es quedarse encerrado, es salir a buscar esas oportunidades. Completamente, Silvia, es así. O sea, sabemos que hay oportunidades, sabemos que hay muchos desafíos, sabemos que también hay riesgos, pero podemos prepararnos. Ustedes fíjense, a nosotros nos prepara para decir, bueno, mira, vas a empezar la escuela primaria. A los 6 años nuestros papás nos llevan, nos acompañan, nos hablan. Después nos dicen de la escuela secundaria. Después nos dicen, bueno, mirá, ya sos un adulto, vamos viendo el tema de hacer o no hacer una familia. Son todos ritos de paso. Ahora, el rito de paso de convertirte en una persona mayor, o como te dice peor, la sociedad, te convierte en un jubilado, en un abuelito después de los 60, eso no lo estamos trabajando. Y eso son las puertas a una etapa que va a durar 20, 25 años en promedio. Y lo está inaugurando nuestra generación eso, Diego. Completamente, completamente. Sí, completamente, estoy de acuerdo. Silvia, llevamos la antorcha. O sea, nosotros estamos viviendo muy diferente a como vivieron nuestros abuelos, y por eso justamente al inicio de la nota hablábamos de un momento fundacional. Claro. Nosotros estamos redefiniendo, estamos reescribiendo lo que son las reglas de cómo entendemos el devenir del tiempo. Exacto.
Muy bueno, la verdad que muy bueno, Diego. Muy buena entrevista la que hemos podido darnos con vos. Habíamos tratado ya este tema en Valor Campo, lo habíamos hecho allá por mayo del 2021. Sí. Habíamos hablado con Bárbara Rey Actis respecto de la mujer y la longevidad en este caso, pero acá con una mirada ya más global y más... realmente más del hacer, ¿no? Porque hablamos de libros, de plataformas, de grupos digamos de comunicación y escucha. Yo creo que ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? Uno en una conversación, si pone la oreja bien atenta, es mucho lo que se puede aprender, ¿no? Y me gusta mucho que con estas plataformas ustedes que son comunicadores y gente de la educación, en el caso tuyo lo vemos al ver cómo reflejas todo lo que conoces, y a Silvia la conozco, ha sido una apasionada y ha generado seguramente reflejos en muchas generaciones y en muchas personas a lo largo de su carrera. La verdad es que está muy bueno poder tener este tiempo y salir, como yo digo siempre, ¿no? Salir de la coyuntura y meternos en estos temas que son los temas importantes y determinantes, ¿no? Así es un tema que es de todos, es un tema de cada uno de nosotros, es un tema, como digo, personal, pero también, por supuesto, colectivo, comunitario. Así que bueno, bienvenido a la posibilidad, Martín, de que nos des, de que me brindes este espacio, además con personas que no solo se están formando, tan queridas como Silvia, y personas que estamos atravesando este momento de vida, que seguramente son muchos de los que nos están acompañando y escuchando hoy. Levantando la mano. Levanto la mano. Un fuerte abrazo, Diego. Gracias, Un abrazo muy fuerte a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.